Eh, Vamos a dar inicio, donde hablaremos sobre el documento de soporte electrónico, la recepción de facturas, el tema del factoring electrónico. Para mí es un gusto, les habla Juliana Libreros, directora comercial de Facturatec Master Colombia. Quisiera, antes de iniciar esta presentación, que me confirmaran por el chat si escuchan correctamente mi voz, si tienen el audio perfecto. Les recomendamos a todos ustedes que puedan tener todos sus micrófonos y cámaras apagadas para poder lograr una mejor conexión durante el webinar. Agradezco a todos ustedes que puedan darme la información por el chat. Listo, muy bien, muchísimas gracias a los participantes, también a ustedes que nos compartan de dónde nos acompañan, desde qué ciudad nos acompañan, para que podamos dar inicio y poder arrancar la presentación de este webinar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Listo, nos acompañan desde la ciudad de Barranquilla. Bueno, voy a hablar un poco más alto. Montería, desde la ciudad de Cali. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden a ustedes tener las cámaras y todos los micrófonos apagados. Agradecemos, como les estaba comentando, toda su asistencia, puntualidad. Vamos a tener todo un espacio de resolver inquietudes y todas las dudas que tengan acerca del funcionamiento del buzón de recepción de facturas, de documentos de soporte, que los hagamos a través del chat. Vamos a tener allí varios espacios para ir resolviendo estas preguntas y al finalizar también daremos este espacio para terminar de resolverlas. Vamos entonces también a compartirles a ustedes por aquí, por el chat, desde la ciudad de Pereira, nos acompañan, Caucasia. Vamos a compartirles, si ustedes desean que les enviemos todo lo que es la grabación de este webinar, y adicional que también necesiten el tema de las cotizaciones, pueden llenarnos este formulario. Es bastante sencillo, simplemente le damos clic aquí a este formulario y van a llenar los campos que les solicitamos la información y el producto que requieren que les ampliemos y que los podamos contactar. De igual forma también llenan para que reciban la persona que quiera la grabación de este webinar. Bueno, bienvenidos también a Adriana desde Ibagué. Vamos entonces a subir el tono, volumen. A todos ustedes, pues muchísimas gracias. Vamos a dar inicio ahora sí. Quiero darle la bienvenida al conferencista que nos acompaña el día de hoy. Él es Camilo González Martínez, CEO de Facturatec, conferencista experto en el tema de documentos electrónicos que nos acompaña el día de hoy. Así que Camilo, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido y que tengan un feliz día. Bueno, muy buenos días para todos. Por favor, me confirma si ven bien mi pantalla, por favor, simplemente. Volumen, ¿se escucha bien? Listo. Bueno, entonces vamos a explicar dos temas que son supremamente importantes en este momento en Colombia, que son la llegada del proceso de aceptación de facturas y el proceso de documento soporte electrónico. Son bastante importantes porque queremos denotar, antes de arrancar con estos dos productos, dejar bastante claro hacia dónde va el país con todo este proceso. Y hacia dónde va el país con todo este proceso es porque, entonces aquí ahora que esta presentación, Colombia viene atravesando un momento que es histórico realmente, que es la instauración de un ecosistema electrónico. Un ecosistema electrónico está compuesto normalmente por 9 productos electrónicos. Colombia a la fecha viene conociendo 2 realmente, que es facturación electrónica y nómina electrónica. Pero vamos a empezar a vivir diferentes productos electrónicos a lo largo de estos próximos 2-3 años. Entonces es importante que tengamos, pues obviamente, conocimiento pues, de este proceso. Para las personas que ya son clientes de Facturatec, pues simplemente esta información es como de actualización. Para las personas que apenas conocen a Facturatec, pues simplemente se los voy a presentar rápidamente. Cadena y Facturatec, somos actualmente líderes en Colombia en todo el proceso de productos electrónicos de la DIAN. Manejamos unos 145.000 clientes en Colombia, somos líderes en el proceso de nómina electrónica. Estos son el tipo de clientes que atendemos, digamos, en la parte corporativa, pero nuestro foco realmente en Facturatec es la empresa pyme, micro y persona natural que tiene que llegar a utilizar un software electrónico para poder cumplir con las exigencias, digamos, de la DIAN. Pero más allá de los temas de exigencia DIAN, es realmente
digamos, entender que el país viene reemplazando el papel como elemento de intercambio comercial por software, y eso tiene toda una trascendencia importante pues, para el país y para lo que estamos viviendo. El ecosistema de la DIAN está compuesto por estos productos electrónicos, que son emisión de facturas electrónicas, una factura electrónica como tal, los ingresos de la empresa, y a esos ingresos de la empresa yo le voy a restar mis costos deducibles. Mis costos deducibles son, primero, la nómina electrónica, segundo, lo que compro con factura electrónica, que es el buzón tributario que vamos a ver inmediatamente, y tercero, lo que compro sin factura electrónica, que es el documento soporte electrónico. A esta parte, a estos tres productos de costos deducibles, le va a faltar uno que es importante, que se llama documentos equivalentes, que muchas veces lo confunden con el documento soporte. Es algo totalmente diferente. Documentos equivalentes son los servicios públicos, los peajes, los SIN, los tiquetes aéreos, etiquetes de transporte público, extractos bancarios, etcétera. Ese tipo de gastos o de costos deducibles todavía siguen siendo papel y aceptados en papel como un costo deducible. Todavía no han entrado en Colombia como un producto electrónico. Cuando me refiero a electrónico es que esté conectado en tiempo real con la DIAN, que tenga una validación previa con la DIAN por medio de un XML y un rango de autorización o un rango de numeración. Documentos equivalentes entrará seguramente en el último trimestre de este año, igual que el POS electrónico que está para iniciar en abril 2023, perdón. Entonces, realmente este ecosistema es lo que en una empresa normalmente va a estar conviviendo todo el tiempo. Los ingresos de la empresa, que es la facturación, y los costos deducibles, que son la nómina electrónica, lo que compro con factura electrónica, que es el buzón de aceptaciones, que es lo que vamos a ver ahora, el documento soporte electrónico, que también lo vamos a ver, y nos queda pendiente documento equivalente y contabilidad electrónica, que son los dos productos importantes por llegar este año, más el POS electrónico. La llegada de ese buzón de aceptación de facturas tiene una implicación importante y un primer gran por qué Colombia lo está haciendo, por qué la DIAN nos está poniendo a aceptar facturas electrónicas. Y la razón de ser es que cuando hoy hacemos una factura en papel y queremos impugnar esa factura o queremos iniciar algún tipo de negociación con la factura, ante un juez hay que hacer una serie de 3 instancias o 3 eventos para que jurídicamente se vuelva un título valor. Eso lo hacía Colombia a través de unas notarías en papel y con un juez. Ese proceso, ahora que es electrónico, va a ser electrónico y con la DIAN como un gran árbitro de la operación. De tal forma que cuando yo, Camilo González, persona natural o una persona jurídica, le vendo 5 millones de pesos en sillas a una empresa, la empresa tiene que hacer 3 eventos importantes. En un primer evento, decir, me llegó la factura electrónica de las sillas. Un segundo evento, decir, confirmo que recibí la mercancía. El primero es que recibí la factura electrónica, el segundo es que recibí la mercancía. Y el tercer evento diciendo que acepté que esa silla estaba buena. Y como ya se dan esas 3 situaciones, jurídicamente esa factura electrónica se convierte en un título o valor. Hasta allí llega la responsabilidad del comprador, aceptar las facturas como deben ser, aceptarlas simplemente con sus 3 eventos. ¿A quién le interesa que se vuelva título o valor esta factura? Al emisor, al vendedor de las sillas, que ya podrá decidir si lleva esta factura electrónica a inscribirla en el Radian y posteriormente a buscar un factor. El factor es el banco o la financiera o la fintech, la financiera tecnológica, que va a conocer la operación. Camilo González le vende 5 millones a una empresa en sillas y con base en el pagador y en el emisor y el plazo podrá decidir si acepta hacer el descuento anticipado de esa factura. Ese es un primer gran por qué la DIAN pone esta obligación, que está inclusive vigente desde octubre del año pasado, quedó en firme en abril de este año con la resolución 85 y empezaba aplicación el 13 de julio. Hoy en Colombia arranca la aplicación de los eventos título o valor o de aceptación de facturas electrónicas. El primer gran porqué es para permitir la libre circulación de las facturas electrónicas como título o valor.
Esa es la razón del por qué las empresas o las personas deben hacer aceptación de sus facturas electrónicas a crédito como costo deducible. Eso lo digo porque cuando nos están llamando muchos clientes a decirnos, necesito que por favor me venda el buzón del Radian. Y realmente ahí hay dos temas importantes. No es que yo necesite Radian. Si yo soy el comprador de unos artículos con factura electrónica, mi necesidad específica es un buzón tributario que me permita dar las 3 aceptaciones de esa compra. Ese es el primer escalón de la factura, la aceptación correcta, para que se vuelva título o valor. ¿A quién le interesa que se vuelva y que quede inscrita en Radian y que se pueda negociar en factoring? Al emisor, al vendedor. Entonces, si a nosotros nos llama un contribuyente o una empresa pidiéndonos Radian, estamos asumiendo que es un emisor, una persona que emite facturas que necesita negociarlas, a que son a crédito. Y si nos llama una persona pidiendo un buzón tributario, es que es un comprador que requiere aceptar las facturas adecuadamente. Son dos situaciones independientes, realmente. Para poder hacer este proceso, primero el paso 1, como está aquí en la pantalla, es hacer la emisión de una factura electrónica con validación previa, tal cual como la hacemos hoy. ¿Qué es validación previa? Que cuando enviamos una factura electrónica se convierte en XML en el proveedor tecnológico, viaja a la DIAN por internet, la DIAN dice OK y ahora sí lo recibe el adquiriente o el vendedor de las facturas, la persona que vende los productos. Eso es emitir una factura electrónica en Colombia, que antes de que sea emitida tiene una validación previa por parte de la DIAN. Segundo, tiene que ser una factura que tenga forma de pago a crédito y la fecha de vencimiento debe estar vigente para que este proceso pues se pueda dar. Y el punto 3, 4 y 5 son los 3 eventos que tiene que hacer esa factura electrónica en el buzón tributario para que pueda ser correctamente aceptada y posteriormente ser un costo deducible, que es el acuse de recibo de la factura electrónica, el acuse de recibo de las mercancías, que son los 2 eventos obligatorios, y el tercero, que es la aceptación expresa o reclamo de esta factura. Tema importante un punto importante aquí. A partir de los 2 primeros eventos empiezan a correr 72 horas para que yo diga acepto o reclamo esa mercancía o servicio que estoy contratando. Entonces es importantísimo saber que yo cuando hago la compra de una mercancía o un servicio, doy la primera confirmación de que me llegó la factura electrónica. Doy la segunda confirmación que me llegó la mercancía o el servicio. Cuando tengo los 2 primeros eventos, empiezan a correr 72 horas hábiles o 3 días para que se dé de forma automática aceptada esa compra, o yo puedo dar el botón diciendo que la reclamo. Entonces tenemos que tener claro que cada vez que tengo una compra con factura electrónica a crédito, tengo que dar estas 3 situaciones para que la factura quede correctamente aceptada. ¿Por qué debo hacerlo? Como comprador, porque al yo aceptar la compra electrónica correctamente, tengo 3 situaciones que son importantes. 1, es costo deducible para mi empresa. 2, no me expongo a sanciones por parte de la DIAN. Y 3, no me expongo a sanciones por parte de la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, porque realmente este proyecto es el decreto 1154 que está en cabeza del Código de Comercio. Realmente la DIAN es un árbitro de este proceso, pero quien realmente está regulando la libre circulación de facturas electrónicas de venta en el territorio nacional es el Código de Comercio por medio de la SIC, y la SIC es la que tiene las sanciones más fuertes para las empresas que no están permitiendo la libre circulación de las facturas. Como obviamente eso tiene trazabilidad con la DIAN, pues la DIAN ya tiene forma de decirle a la SIC cuáles son las empresas que le están facturando electrónicamente, pero que no las están aceptando esas compras como deben ser. Entonces allí hay que tener especial, digamos, cuidado con la SIC, que es una entidad que tiene sanciones hasta los 100.000 salarios legales vigentes. Entonces son sanciones pues bastante fuertes por este proceso, porque de esta libre circulación de facturas es que depende el proceso de factoring que le va a permitir a muchos empresarios, sobre todo pequeños y medianos y personas naturales,
que puedan tener liquidez por sus ventas de una forma mucho más rápida. El factoring, sobre todo en Chile y en Perú, ha sido un producto financiero, más que todo en Chile, que le ha permitido a la empresa mediana y pequeña poder crecer más rápidamente sin necesidad de tener que acudir a una entidad financiera, a un banco, sino que a partir de sus facturas electrónicas puede ir negociando esas ventas y crecer más rápidamente. Los tres acuses son entonces el acuse del recibo de la factura electrónica de venta, que es por parte del adquiriente, del comprador. El acuse de recibo de las mercancías, que es por parte del comprador. Y la aceptación expresa o reclamo, que es también por parte del comprador. Como les digo, estos son los tres acuses que son responsabilidad del comprador o adquiriente. Luego vamos, esto cómo se ve en el portal nuestro. Las personas que ya tienen Facturatec, ¿cómo lo van a apreciar? Van a tener un correo electrónico que está compuesto por su NIC o su cédula, bien sea el caso, @recepciondefacturas.co. Ese buzón tributario en la práctica es el que yo voy a darle a todos mis proveedores que me emiten factura electrónica para que me mande la factura electrónica a ese buzón. E inclusive, cuando yo voy a tanquear mi vehículo en gasolina y quiero que ese consumo de gasolina sea descontable de mi empresa o de mi declaración de renta como persona natural, le digo al señor de la gasolinera, por favor envíemela a este buzón tributario, a este correo electrónico, simplemente. El señor de la gasolina no tiene que saber que es un buzón tributario, simplemente le digo, envíemela a este correo electrónico. Voy a un restaurante, contrato un hotel, voy al supermercado y compro un mercado y supongamos que es un costo deducible de la empresa, contrato a mi contador y que me va a pasar factura electrónica, contrato a Facebook que me manda factura electrónica, contrato a Claro, telefonía celular, me compro un computador que es para la oficina, en fin, todo lo que yo compre con factura electrónica lo envío a ese buzón tributario y llega de la siguiente manera, así como lo están viendo aquí en pantalla, en esta parte que dice recepción de facturas en el portal de Facturatec. Insisto, si ya conocen Facturatec, pues va a ser mucho más fácil. Si no lo conocen, ya voy a pasar a mostrarlo directamente. En el portal de recepción de facturas nuestro, que es el buzón tributario, van a estar las tres acciones que pide la resolución 85 para poder aceptar las facturas correctamente. Los tres eventos, las tres acciones. Esto es XML porque cuando yo me habilito con ese buzón tributario, lo que tengo que hacer con ese buzón es registrarme ante la DIAN y cuando me registro ante la DIAN, me voy a registrar en una parte de habilitación de buzón tributario, en este caso de la DIAN, y la DIAN me va a generar un rango de numeración. Supongamos que de la 1 a la 500. Ese rango de numeración, ¿para qué es? Para que cada evento de aceptación vaya descontando de ese rango. Entonces, doy este comentario para significar que en recepción de facturas también se hace un proceso de habilitación con un rango, una numeración y con un token y unas pruebas. Ese proceso de habilitación es el que va a permitir que el software de Facturatec, el buzón tributario, esté en línea con la DIAN, de tal forma que cuando yo en el buzón de Facturatec daba aceptar una factura, ahora esté sincronizado con la DIAN directamente. Y por supuesto, al estar sincronizado con la DIAN, está sincronizado con el emisor, que también va a estar enterado de que yo recibí la factura, acepté la mercancía y acepto el producto o servicio. Entonces, en la medida que la DIAN va recibiendo las confirmaciones, el emisor también las confirma de que su venta ya le quedó en firme. Porque el emisor o el vendedor lo que requiere es, para que se dé el proceso completo, es emitir la factura electrónica y tener sus tres acuses por parte del comprador para que se le convierta en título o valor. Y eso es lo que requiere, digamos, la operación completa en el ecosistema de compras y ventas de servicios electrónicas. Cuando digo electrónicos es porque están en línea por medio de software conectadas con la DIAN. En el portal del buzón tributario de Facturatec, una vez yo tengo los tres eventos, yo puedo descargar en PDF esta certificación con los tres eventos que le doy a las compras electrónicas. Aquí está el primer evento de recibo de la factura, el segundo recibo de las mercancías y el tercero de la aceptación o reclamo de las mismas. Entonces es importante tener presente que en este portal van a estar un certificado donde yo descargo
este tipo de certificaciones. Cada uno de estos eventos genera un candado electrónico, que en este caso va a ser un candado alfanumérico como el CUFE, como el CUNE, que está aquí en la parte roja que están viendo aquí, que significa que es un documento electrónico validado por la DIAN. Cada documento electrónico, para que sea validado por la DIAN, tiene su correspondiente candado alfanumérico, que es el CUFE, el CUNE, el CUTS o el CUDE, que son los candados alfanuméricos de cada producto electrónico que compone el ecosistema DIAN, específicamente. La importancia del buzón de recepción de facturas como documento soporte electrónico es que se convierten en las dos principales herramientas para que los contadores puedan hacer la depuración contable de las empresas o personas naturales. Porque es que yo lo que le resto al ingreso de la empresa o al ingreso de la persona natural son los costos deducibles. Y los costos deducibles están compuestos por lo que compro con factura electrónica, lo que compro sin factura electrónica y los empleados que tengo. Y estos tres productos ya son electrónicos con la DIAN. Faltaban estos dos y ya están entrando pues en este momento con la DIAN. Esa es la importancia, que los costos deducibles es el corazón de una adecuada depuración contable para que obviamente los impuestos que pague cada persona o cada empresa pues sean lo menor posibles. En caso, ya lo había dicho, pero en caso de que transcurran las 72 horas en que yo no me manifieste en nada con esa compra electrónica que hice y ya tenga los dos acuses de recibo de la factura y la mercancía, de forma automática se va a dar la aceptación tácita, que significa que automáticamente la DIAN va a dar por aceptada la factura y automáticamente se convierte en título de valor y automáticamente el emisor ya puede entrar a negociarlo. Así que tener cuidado allí porque ya podría tener yo la obligación de pagarlo sin necesidad de que esté de acuerdo con la factura. Entonces, esto pone, digamos, a correr al interior de las empresas el proceso interno de cuando compran algo con factura electrónica a crédito para hacer una adecuada aceptación de esa compra para que no me genere una aceptación automática. Hasta aquí llega la parte de lo que debe hacer un comprador con su proceso de compras electrónicas a crédito. Dar los tres acuses de recibo por medio de un buzón tributario. Voy a mostrar aquí el buzón tributario para que sea pues bastante claro el proceso. Dame un segundo. En el portal de Facturatec, insisto, para los que lo conozcan va a ser más fácil, para los que no lo conozcan, funciona de la siguiente manera. Yo entro a mi navegador, le doy facturatec.co, le doy iniciar sesión y me logueo con mis credenciales, que son normalmente mi NIT, y una contraseña que me ha generado el sistema. Y en este portal hay 4 productos electrónicos. Está facturación electrónica, nómina electrónica, documento soporte electrónico y recepción de facturas. Entonces vamos a mirar recepción de facturas. En recepción de facturas me aparece el correo electrónico o el buzón tributario XML, que es con el que actualmente yo voy a trabajar. Este va a ser mi buzón donde voy a recibir mis compras con factura electrónica. Es diferente a manejarlo con un Outlook, un Gmail, etc. Por eso la importancia de tener claro el uso de este buzón tributario. Una vez yo tengo este buzón tributario, yo ya empiezo a recibir las facturas electrónicas en mi buzón, pero fíjense que es muy diferente recibir una factura electrónica en un Outlook o en un Gmail, donde yo recibo un archivo .zip. Normalmente la factura electrónica, por ley, es un archivo .zip que está compuesto por un XML y un PDF. Esa estructura en el buzón tributario no se ve de esa manera, sino que se ve de esta, que es un buzón que hace la lectura del XML. Aquí estamos leyendo el XML, lo que viene internamente. Entonces, al poderlo leer me dice cuál es la fecha de la factura, cuál es la fecha de recibido, el folio, el total, el emisor, el asunto del emisor, el estatus de pago
y tiene las acciones correspondientes. Aquí en la parte de acciones vamos a encontrar los tres eventos que tengo que hacer a la factura electrónica de venta. Y en spam, el buzón me va a enviar las facturas electrónicas que no cumplen su estructura, o que es en XML, que es apócrifo, o que no es una estructura, digamos, válida, que pasa muy seguido. Fíjense, por ejemplo, en este portal de este cliente, cuántas facturas electrónicas tiene que están rechazadas. Y este rechazos son facturas que si yo las hubiera pagado como están, no serían costos deducibles. Ese es el problema de pagar facturas electrónicas con un PDF, o sea, sin hacer validaciones realmente de si lo que estamos recibiendo con factura electrónica es válido o no. Este tipo de servicio ya lo manejan las empresas, digamos, más grandes del país, Ecopetrol, Bavaria, Sura, Nutresa, etcétera. Pero aquí lo que estamos haciendo es que estamos ampliando este tipo de servicio para cualquier empresa o cualquier tipo de contribuyente, con obviamente precios adecuados para cualquier tipo de estructura, para que esto no sea complejo. Y en este buzón voy a recibir todas las facturas electrónicas. Obviamente, las facturas que son de contado solamente van a hacer un proceso de validación previa, porque las facturas de contado no requieren tener los eventos de aceptación, solamente las compras que tengo a crédito. Pero lo grande de este proceso es que Colombia recibe hoy 4 millones de facturas electrónicas o emite 4 millones de facturas electrónicas diarias, y el 60% de esas facturas electrónicas son a crédito. Entonces, realmente, todos vamos a tener seguramente facturas de crédito. Nada más, por ejemplo, la factura de pago de Movistar o de Claro es una factura que nos llega y está hecha con pago a 30 días. Solamente ese tipo de facturas tiene que tener aceptación correcta, como para dar una idea. Los servicios públicos, por ejemplo, están hechas con pago a 30 días, son facturas de crédito. Entonces, en cada empresa o en cada persona natural se van a encontrar con una gran cantidad de facturas de crédito todo el tiempo. Voy a mostrarles, voy a resolver, por favor, dudas que tengan con esta parte de buzón tributario para yo no seguir sin que haya como claridad. Le respondo a Ana Suárez. Buen día, si mis compras son a contado, ¿también debo aceptarlas? No, Ana, solamente las facturas que son de crédito. Sebastián Flores, quisiera tener acceso a la grabación. Sí, para acceso a la grabación, por favor, diligencien este formulario que voy a poner aquí en la parte de abajo. Ese formulario es para pedir la grabación y también para pedir acompañamiento en cualquier producto electrónico que tengan dudas, etcétera. Allí pueden hacer las preguntas para que una persona los pueda asesorar con lo que tiene que ver con dudas de la norma, etcétera. Carolina, a ver, Nelly Moreno. ¿Cuánto tiempo tengo para aceptar la factura y la mercancía? Es decir, los dos primeros eventos antes de la aceptación tácita. Esa es una buena pregunta, Carolina. Perdón, Nelly. Porque ahí hay un vacío de la norma, honestamente. Porque yo puedo haberme comprado un computador y decir que recibí la factura electrónica de ese computador y que recibí el computador, pero realmente no hice nada en el software. Si todavía en el buzón tributario. Si no he hecho nada en el buzón tributario, ahí no empiezan a correr las 72 horas. Y yo ya puedo tener el computador en mi oficina y la factura electrónica. Tenemos un espacio muerto. Obviamente la DIAN se va a dar cuenta entre la emisión de la factura y que yo no he hecho ningún proceso de confirmación. La sugerencia es que no dejen pasar más de 2 días entre que reciben la factura y la mercancía o el servicio para confirmar la aceptación de esta transacción, porque la DIAN ya sabe cuándo fue emitida la factura. Entonces yo no me puedo quedar allí en un tiempo muerto sin hacer ningún tipo de aceptación. Eso internamente pone a correr los tiempos de aceptación y pago de las facturas electrónicas. Por eso la importancia no tanto del software, sino del proceso interno correcto de aceptación de facturas. Carolina Romero, ¿dónde se dan las 3 aceptaciones? Aquí, Carolina, como te mostraba ahora, se da aquí en tu portal de buzón tributario. En la parte que dice acciones vas a dar los 3 eventos cuando des cada una de estas aceptaciones o eventos. Nelly Moreno, ¿quién realiza la habilitación en la DIAN para el rango de eventos? ¿Es la empresa o el facturador electrónico? Lo realiza cada contribuyente, cada empresa o cada persona natural que compra su buzón tributario hace la habilitación ante la DIAN. Nosotros
en Facturatec disponemos de dos caminos, que son o capacitaciones grupales de cómo hacerlo, o tutoriales, o un PDF, que son totalmente gratuitos, no tienen ningún costo, o ya el servicio de un implementador, que es una persona que hace toda la habilitación, le explica todo el manejo del buzón tributario y le explica el proceso de factoring inclusive con sus clientes. Yo puedo decidir si quiero todo un acompañamiento, que igual no es costoso, creo que va a estar en promedio en 120.000 pesos ese tipo de acompañamiento, o hacerlo por autogestión. Ya cada contribuyente decide el camino que más le quede cómodo. Astrid Ceballos, en nuestro caso, yo envío mi mercancía, los tiempos de entrega de la mercancía están entre 5 o 7 días, dependiendo de factores externos, ejemplo de rumba, etc. Mi comprador me haría el reclamo entre 5 o 7 días después, supera las 72 horas. No, Astrid, tú mandarías la factura electrónica de venta y él te tiene que dar la primera aceptación de que recibió la factura electrónica, hasta allí, y allí no pasó nada. A los 7 días que él recibe la mercancía, da el segundo acuse. Cuando ya ante la DIAN recibió la factura electrónica, que es el primero y el más clave, y está el segundo que recibe la mercancía, allí es que empieza a correr 72 horas para que esa persona diga que acepta o reclama esa mercancía que tú le enviaste. Pero es cuando está el segundo acuse, el de recibo de la mercancía. Eso es supremamente clave y es muy buena esa pregunta. Ana Godoy, no entiendo la diferencia entre facturas de contado y crédito. Entonces, vamos a responder esa pregunta de Ana. Es Ana, cuando tú estás emitiendo la factura, no eres una receptora, sino que eres una emisora. Vas a comprar algo, te vas a comprar un comedor. Entonces, para comprarte, perdón, cuando tú vendes algo, qué pena, me equivoqué yo. Cuando tú vas a vender algo, vas a venderle un comedor, supongamos que tú vendes comedores a clientes, entonces tú creas al cliente aquí que se llama, voy a poner mi nombre, que me llamo este cliente que está aquí, pones la fecha de la factura, que es esta, y en el tipo de operación, ponemos que es estándar, y en el método de pago, tú le puedes preguntar, ¿usted cómo me va a pagar el comedor? ¿Me lo va a pagar de una vez o me lo va a pagar en 30 días o en 60 días o en 90 días, qué sé yo? No, factúramelo de una vez que yo me tomo 15 días para pagártelo. Entonces yo hago una factura a crédito. Esto es cuando yo soy un vendedor. Pero, por ejemplo, cuando tú estás adquiriendo un servicio, por ejemplo, DirecTV, de Claro, Movistar, los servicios públicos, todas esas facturas, ese tipo de empresas te las hacen a crédito a ti para que pagues. Tú tienes 30 días normalmente para pagar ese tipo de servicios. O un extracto bancario de una tarjeta de crédito. Son facturas a 30 días que ellos las emiten de esa manera. Pues cuando tú emites una factura a crédito, la persona que está recibiendo esa factura electrónica a crédito tiene que hacer los 3 eventos de aceptación de facturas para que pueda tener costos deducibles y cumpla con la exigencia de la norma. ¿Sí? Aquí me devuelvo a Walter Martínez. ¿Este proceso cómo es en la DIAN? Walter, la DIAN tiene un buzón en el que tú tienes que adquirir una firma electrónica para poder firmarlo, porque cada evento tienes que hacer un XML y para poder hacer un XML debes conseguir una firma electrónica y es un buzón que inclusive todavía no está en servicio y tendrías que dar la aceptación por medio de ese tipo de buzón de la DIAN, básicamente, pero ya es un proceso, digamos, directamente con ese tipo de plataforma, honestamente. Agrícolas Capital. ¿Eso significa que los proveedores tienen 3 días para entregar la mercancía que compramos? No. Insisto, para la pregunta de Agrícolas Capital. Yo vendí algo, o los proveedores le vendieron a ustedes algo. El proveedor le envía la factura electrónica de lo que le vendió. Yo le doy una aceptación de que recibí la factura electrónica. Puede que ese proveedor se demoró 15, 20, 30 días en enviarme la mercancía, pero me mandó la factura electrónica de una vez. No hay problema. Yo dije que recibí la factura electrónica. A los 20 días recibí la mercancía. Cuando ya recibo la mercancía es que yo digo la acepto. Por ejemplo, Amazon. Yo compro algo en Amazon hoy
con mi tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito me dice, sí señor, o en Mercado Libre, usted hizo una compra y me debitan de mi tarjeta de crédito y me llega la factura electrónica de lo que compré. Amazon se demora 20 días en que me llegue la mercancía. Cuando recibo la mercancía, yo en mi buzón tributario digo, señores, recibí la mercancía de Amazon. En ese momento es que tengo 3 días para decir, eso que me llegó de Amazon está correcto. Pero solamente es cuando se configuran los dos primeros eventos, que recibí la factura y recibí la mercancía. Y por ejemplo, en este ejemplo de Amazon, que es perfecto, yo cuando compro, inmediatamente me llega el descuento en mi tarjeta de crédito y me llega la factura electrónica de lo que acabo de comprar. A los 20 días me va a llegar la mercancía, allí no pasa nada. Solamente cuando tengo factura y mercancía es que empiezan a correr 3 días hábiles para aceptar que eso que me llegó está correcto o no. ¿Cuál será el proceso de las notas por devolución? Cuando yo tengo los 3 días precisamente para decir que reclamo esa mercancía o servicio que no estoy de acuerdo con lo que me están cobrando. Si yo no digo nada en esos 3 días, se da por default o de forma tácita aceptada la factura. Y ahí es peligroso porque ya el emisor podría entrar a negociar esa factura sin que yo diga nada. Entonces, por eso es importante que si yo voy a hacer una devolución, tengo que hacerla exactamente en esos 3 días diciendo que no estoy de acuerdo con lo que me están facturando o cobrando. A Trinidad, si no es facturador electrónico, ¿cómo funcionaría para las facturas de compra? Tú puedes tener buzón tributario sin ser facturador electrónico, Trinidad. Inclusive por eso nombraba al principio que la obligación de los costos deducibles del buzón tributario y de documento soporte electrónico, que son los dos, son tanto para empresas que hoy facturan electrónicamente como para declarantes de renta que requieren costos deducibles. Y ahí vamos a encontrar a muchos no responsables de IVA con ingresos inferiores a 3.500 VT, o sea que no están obligados a hacer factura electrónica, que sí tienen necesidad de costos deducibles de este proceso. Se tendrían que habilitar en la DIAN para tener este servicio solamente de buzón tributario o de documento soporte electrónico, porque los dos van de la mano. Buzón tributario es lo que yo compro con factura electrónica y documento soporte electrónico es lo que compro sin factura electrónica. Los dos van como un complemento, la verdad. A Liliana Escobar. Hola, buenos días. Y si no hay proceso de aceptación, pero la asumo y la pago, ¿qué pasa? Si tú no la aceptas de forma tácita o automática, se da por aceptada. Si tú recibes la factura electrónica, recibes la mercancía y no dices nada más, automáticamente se da por aceptada y listo. Y la pagas y no pasa nada. No hay problema. Simplemente con las dos primeras aceptaciones, que es la obligación, ya se da por configurada el título o valor. Puedes dar la opcional, voy a mostrarla aquí, que es la aceptación expresa de la factura. Voy a mostrarlo con este ejemplo que lo vengo utilizando para este tipo de proceso. Entonces, miremos y con esto de pronto solucionamos muchas dudas que están haciendo en el chat. Aquí recibí esta empresa o esta persona natural, porque, insisto, no solamente es para empresas este tema de buzón tributario, sino que también es para personas naturales, declarantes de renta que requieran costos deducibles con sus compras de factura electrónica. Entonces, esta empresa o persona recibió estas 10 facturas electrónicas en el mes de diferentes compras que hizo. Las primeras 4 facturas fueron facturas de contado. Las emitieron de contado. Esas facturas de contado deben tener un proceso, sugerencia de validación previa, que esto no lo hace un correo electrónico tradicional. Porque los correos electrónicos tradicionales, un Hotmail, un Gmail, un Outlook, son buzones de correo de HTML. HTML son buzones de texto e imagen. Aquí estamos hablando de un buzón de XML, o sea, de lenguaje de marcado extensible, que es lo que significa XML, que son estructuras que están codificadas. Entonces, para yo poder recibir XMLs, que son archivos electrónicos que están en línea, en este caso con el software de la DIAN, pues debo tener un buzón o un software que esté hecho para eso. Entonces, lo primero que hace el buzón tributario o el buzón de XML es hacer la validación del NIT. ¿Qué es esto? Mi NIT es 1, 2, 3, 4, 5 y la persona que emitió la factura electrónica me la emitió con el NIT 1, 2, 3. No coincide el NIT de emisión con mi NIT. En ese caso no es costo deducible. Y es la primera validación que va a hacer el buzón tributario, que coincide el NIT con el NIT o cédula con cédula para que sea
costo deducible, y pasa muy seguido. Muchas de las facturas que estaban en el spam que les acabo de mostrar están en el spam porque no coincide el NID de la empresa con el NID del que emitieron. Se equivocó la secretaria o la persona que hizo la factura electrónica, se equivocó en un número y no coincide. Y al no coincidir, no es costo deducible. Primera validación. La segunda validación es que el XML sea válido. Actualmente en Colombia estamos en la versión 1.8 de facturación electrónica validación previa. Muchos proveedores tecnológicos no emiten las facturas con las últimas actualizaciones de la DIAN. Si lo emiten sin ese tipo de actualización, son facturas que van a ser rechazadas. Y la tercera validación es que tenga trazabilidad. Trazabilidad es que yo tenga un portal, como el que mostraba ahorita, donde tenga todas mis facturas electrónicas para poderlas visualizar, descargar en un Excel, filtrar por emisor, filtrar por folio, por proveedor tecnológico, por monto, por fecha, tenga trazabilidad de las facturas electrónicas. Si yo tengo esto en un Outlook o en un Gmail, pues por supuesto no es la herramienta para poder manejar un portal de compras electrónicas y por supuesto tengo que empezar a descargar los archivos, abrir .zip, luego el PDF, copiar en un Excel. Es totalmente, digamos que no es funcional, no está hecho para eso un Outlook o un Gmail, no está hecho para manejar compras electrónicas. Estas tres primeras validaciones las hacemos para todas las facturas electrónicas, independiente si son de contado o crédito. Eso es lo primero que hace un buzón tributario. Las facturas de contado no requieren acuses porque son de contado. Las que sí requieren acuses son las de crédito, que son el acuse de recibo de la factura, el acuse de recibo de la mercancía y opcional la aceptación o reclamo. Digo opcional porque solamente con estos dos primeros, si usted no hace nada más, a las 72 horas automáticamente este tercer XML o esta tercera validación se va a dar de forma automática. Entonces realmente con los dos primeros ya se da, con los dos primeros a las 72 horas va a ser aceptada la factura electrónica por defecto. Entonces realmente podría trabajar yo con los dos primeros perfectamente. ¿Sí? Entonces, espero allí haber sido claro con esta explicación. Voy a presentarles un video que muestra el buzón de recepción de facturas para que lo puedan ver, digamos, en vivo y sigo resolviendo como dudas o preguntas que tengan. Listo, permítame un segundo. Desde la sección Recepción de facturas. Dentro de esta sección, verás el correo electrónico que se creó para tu recepción de facturas. Te recomendamos elabores un comunicado para compartir este correo con todos tus emisores y empieces a recibir tus documentos electrónicos en tu plataforma FacturaTech. En el panel del lado izquierdo, dirígete a Comprobantes para visualizar todos los documentos recibidos. Con cada uno de los documentos podrás hacer uso de los siguientes iconos. Te permitirá visualizar el contenido del correo electrónico que te enviaron, incluyendo algún documento adjunto adicional, en caso de que lo contenga. Con ayuda de estas opciones, podrás descargar la factura que te enviaron en formato XML y PDF, según sea el caso. Cuando hayas validado que la información del documento recibido es correcta, haz clic en esta opción para notificarle a tu cliente la recepción del mismo. Puedes aceptar, rechazar o bien eliminar el registro de este comprobante. En el caso de rechazo o al eliminar, la plataforma te permitirá colocar el motivo por el cual estás aplicando dicha acción. Tienes la opción de manejar de manera interna el estatus de pago y estatus contable de cada uno de los comprobantes que recibes. En la sección Externos, recibirás los documentos por parte de un emisor que te genere facturas electrónicas con base a la normativa de su país, es decir, los documentos de tus emisores no colombianos. En Emisores, tendrás un listado de consulta a manera de directorio de todos los emisores que te hayan emitido y enviado documentos electrónicos.
El apartado Spam almacenará los documentos que el módulo de recepción considera incorrectos. Por ejemplo, el módulo de recepción tiene la facultad de identificar cuando un emisor envía solamente el formato PDF, debido a que el XML es el documento que tiene toda validez ante la DIAN. Y si no se encuentra en este correo, lo almacena en esta sección de Spam. O bien, cuando el emisor por equivocación nos envía una factura que no corresponde a nuestro NIT. En caso de que antes de empezar a utilizar el módulo de recepción hayas recibido alguna factura en tu correo electrónico personal, con la finalidad de tener almacenados todos los documentos en una sola bandeja, te recomendamos utilizar el botón Cargar facturas. Te muestra la opción Seleccionar archivos, para que en una sola exhibición puedas adjuntar el PDF y XML del comprobante que desees almacenar en el módulo de recepción. También puedes colocar una descripción corta de cómo deseas identificar esta factura. Una vez hecho este procedimiento, haz clic en Cargar. Permítame un segundo, por favor. En el 2000. Voy a resolver las preguntas que tengan aquí, todavía con la parte de buzón tributario, que nos interesa muchísimo que esta parte sea totalmente clara para poder pasar a hablar de documentos soporte electrónico. Permítame aquí un segundo. En el link que enviamos en la parte de arriba, aquí vuelvo a poner en este link que ponemos en el chat del Zoom. En ese link pueden pedir directamente la grabación, igual también pueden pedir la cotización del servicio del buzón tributario. El buzón tributario, para hablarlo también rápidamente, no es costoso, dependerá directamente de la cantidad de facturas electrónicas que yo tenga promedio en el mes. Entonces, si yo en el mes recibo 5 facturas electrónicas en el mes, requiero hacer 2 eventos por factura, entonces promedio con un paquete de 100 folios, estoy cubierto con mis compras electrónicas del año y eso me cuesta 108.900 pesos. En 108.900 tengo todo el software de aceptación de facturas para tanto de contado como crédito. Me entregan mi buzón tributario, que es el que entrego a todos mis proveedores o donde yo compre con factura electrónica, restaurantes, gasolineras, etcétera. Y recibo todas las facturas electrónicas en un solo portal. Dependiendo de la cantidad de facturas que reciba, pues obviamente requeriré mayor cantidad de folios, pero aquí ustedes pueden ver que los costos son pues, supremamente económicos. Ese costo tiene incluido el software, la firma electrónica, que nunca hay que comprarla porque está incluida o está inmersa, tiene incluidas las actualizaciones de la DIAN, tiene incluido el soporte ilimitado y tiene incluido, pues, obviamente, toda la asesoría o ese tipo de espacios de claridad, explicación de la norma, sanciones, etcétera, que nosotros hacemos en FacturaTech. Cada semana realmente estamos dando charlas continuamente, cada actualización de productos de la DIAN, y es totalmente gratuito para las empresas o contadores de las empresas que puedan estar actualizados con todo lo que está pasando actualmente en Colombia con esta transición que está viviendo del 2022 al 2027, donde en estos 5 años se van a estar adelantando muchos procesos electrónicos. Digamos que este es el principio de un gran cambio electrónico que está viviendo el país. Voy a responder preguntas que tengan de este tema de título de buzón tributario para quedar como tranquilo de que tengamos buena claridad de lo que estamos hablando. DOIFAM. Si es una factura a crédito, pero por prestación de servicios, solo sería un acuse de recibo, ¿cierto? No DOIFAM. Independiente si es un servicio o una mercancía, todas las facturas electrónicas a crédito, yo les debo dar los 2 acuses por lo menos obligatorios, y el tercero, como te digo, se aplica de manera automática los 3 días o yo lo puedo hacer inmediatamente. Pero es para todas mis compras electrónicas a crédito que hago el correcto proceso de aceptación de facturas. No tiene que ver si es prestación de servicios, es comprar una silla o no. Todas las facturas electrónicas a crédito se hace el proceso de aceptación de facturas. Es un tema interesante porque el país, digamos que en el 2020 aprendió a emitir facturas electrónicas, en 2022 está aprendiendo a recibir facturas electrónicas. Entonces, va a ser, digamos, interesante estos meses de curva de aprendizaje. A ver, un segundito.
Le respondo a Carolina Romero, no sé en qué orden venga, pero voy a responder desde Carolina Romero para abajo. Si yo tengo un buzón con Facturatec, ¿solo debo seguir comprando los paquetes y ya? ¿O debo hacer alguna implementación adicional o un pago por implementación? Si ya tienes un buzón actualmente de recepción de facturas con Facturatec, es un buzón que es comercial, funciona, pero se tiene que hacer una habilitación con la DIAN, porque cuando ya tienes este buzón y ahora que es electrónico, hay que sacar un rango con la DIAN, hay que hacer una sincronización de forma que lo que tú estás recibiendo esté validado por la DIAN en tiempo real. Actualmente ese buzón no lo hacía. Cuando tú aceptabas una factura electrónica que recibías, por nada más, pero no se da cuenta la DIAN. Como ahora es electrónico, los tres se están dando cuenta en tiempo real de esa aceptación. Entonces hay que hacer una habilitación con la DIAN para poder tenerlo conectado de esa manera. A Caterina Marín, ¿el proceso de prueba solamente es en el caso del Radian o para acusar las facturas también debe hacer algún proceso? Buenísima esa pregunta. El proceso de pruebas es para Radian, para el emisor que requiera negociar las facturas, para inscribirse en el Radian. Pero la inscripción en Radian se tiene que hacer con el proveedor tecnológico que tenga el proceso de Radian. Ejemplo, Facturatec tiene Radian y tiene Factor, tiene el servicio de factoring electrónico. Entonces, los clientes que están con Facturatec sí se pueden habilitar en Radian para que sus facturas que emiten les queden, una vez sean aceptadas correctamente, puedan escribirlas en Radian y las puedan negociar vía factoring, porque Facturatec tiene Radian y tiene Factor. Pero se van a encontrar muchos proveedores tecnológicos del país que no tienen Radian y menos tienen Factor. Entonces, en ese caso, yo, como necesito negociar mi factura electrónica, tengo que acudir directamente al factor, a Access Capital, a Bancolombia, a Vivienda, y tengo que hacer un trámite adicional si mi proveedor tecnológico no tiene Radian y no tiene el proceso de factoring. Yo a Radian y a factoring llego por dos caminos, o por tres realmente, por el proveedor tecnológico o por el factor, o si yo me vuelvo empresa de factoring, que ya sería un caso pues extremo si me voy a dedicar a esto. Pero el caso normal de cliente es que llego o por el proveedor tecnológico o llego por el factor. Entonces, si son clientes de Facturatec, tranquilos que en Facturatec van a tener el servicio de Radian y de factor para las facturas que emiten y que quieren ser negociadas. Si no son clientes que emiten con otro proveedor tecnológico, validen que sí tenga el tema de Radian y que tenga, ojalá, factor, ojalá, para que lo tengan directamente. Esa es una buena pregunta. Leslie Joana, ¿para que los costos sean deducibles, es obligatorio este proceso o es solo para quienes quieran vender sus facturas? Para todos, Joana, para todas tus compras electrónicas a crédito hay que hacer el proceso de aceptación de facturas o los tres eventos realmente. O si no, esa compra electrónica que hiciste no va a ser costo deducible más el tema de sanciones por el lado de la SIC, que lo explicaba al principio. Especialmente tengámosle cuidado a la SIC en este proceso, no tanto a la DIAN. La DIAN, digamos que es un árbitro en este tema. La SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, es realmente quien está o la que orquesta todo este proceso de libre circulación de facturas. Por eso tenemos que aprender en este 2022 a recibir las facturas adecuadamente. Nelly Moreno, si mi empresa factura anticipadamente proyectos que llevan 3 o 4 meses, ¿debería entonces cambiar sus acuerdos comerciales porque el cliente no va a aceptar sin recibir el servicio? Sí, habría que hacer una modificación, Nelly. Si quieres para ese tipo de casos, Nelly, nos puedes contactar. Ahora les dejo mi mail en la parte de abajo para ese tipo de casos como puntuales para indicarte cómo lo puedes manejar. Ya es un tema comercial, pero sí, se tiene que modificar realmente. Dulce Meléndez, si yo como empresa le compré a Dollar City, ellos me enviaron la factura para aceptarla y les cancelé esa factura. Ok, tú debes mirar si en Dollar City te facturan electrónicamente a crédito de contado. Si fue una factura de contado, no tienes que hacer nada. Si fue una factura a crédito, sí tendrías que haber dado el proceso de aceptación, mercancía y aceptación tácita o expresa. Elizabeth García. Buen día, arrancamos hoy con la resolución 85. Todo está listo ante la DIAN y los procesos tecnológicos, gracias. Sí, hoy Elizabeth arranca el proceso de resolución 85 ante la DIAN. Realmente estaría muy listo el ambiente productivo por parte de la DIAN el martes de la otra semana, aunque hoy inicia, digamos que por ley, el tema técnico lo están
la DIAN tiene que entregarlo, tiene que entregar el ambiente productivo para que los proveedores tecnológicos puedan empezar a hacer las instalaciones a todos los clientes. Realmente es un comentario ya mío, es personal, lo estaría viendo más el martes o miércoles de la otra semana, como que se empiezan las instalaciones a todos los contribuyentes en el país, que en este momento pues, la cola van más de 800.000 contribuyentes, entonces es una cola bastante extensa. Astrid Ceballos, un evento me acepta la factura. Un evento dice que recibiste la factura. El segundo evento, que recibiste la mercancía. El tercero, que estás de acuerdo con esa compra o con esa factura realmente. Los tres son los que generan la adecuada aceptación de la factura. ¿Sí? El primero no es que acepte la factura, el primero es que confirmo que me llegó la factura electrónica. Nada más una confirmación de que me llegó la factura electrónica. El segundo es que recibí la mercancía. El tercero es el que acepto esa factura. Que como les digo, si está el primero y el segundo y no hago nada más, automáticamente el tercero se va a dar por defecto. O yo lo puedo pues, dar como algo opcional. Pero el primero y el segundo son los obligatorios, realmente. Aquí la pregunta de Doifan. Luz Castro, ¿este buzón empieza a funcionar a partir de cuándo? Por ley a partir de hoy, Luz, pero digamos que las instalaciones de software se hacen a partir del martes o miércoles de la siguiente semana porque la DIAN no ha entregado el ambiente productivo. Lisette, ¿en Facturatec se deben crear los proveedores? No. Proveedores se crean en documentos de soporte electrónico, que es lo que voy a hablar ya una vez terminado como estas preguntas de buzón tributario. En buzón tributario no hay necesidad de crear proveedores, simplemente te llegan todas las facturas electrónicas a tu buzón, no hay necesidad de crearlos. Ana Godoy, es decir que si adquiero una impresora que pago de contado o pago una cena en un restaurante de contado o en efectivo, no debo ir al buzón a realizar los acuses para nada. Facturas electrónicas de contado, no hay necesidad de hacer ningún tipo de proceso, realmente. A Mireya Hernández, la grabación la enviamos en este formulario. E igual a la Daisy Romero, por favor, la información también te la enviamos en este formulario para que por favor lo diligencien para tener trazabilidad y poder hacer un envío masivo de la grabación a todas las personas que nos lo están pidiendo. Liliana Escobar, si no rechacé la factura, pero me comuniqué para que me realizara la respectiva nota de crédito, ¿es aceptable ese proceso? No. Ya digamos que yo no me comunico, o mando mails o llamo por teléfono, pues lo puedo hacer obviamente, pero la forma de hacerlo correctamente es por medio del software. Por medio del software yo me comunico que no estoy de acuerdo con lo que me están cobrando. ¿Sí? El software va a ser la clave porque eso cambia la interacción comercial. Ya no es papel, ya no es mail, ya no es teléfono, sino que es el software, el buzón tributario realmente. La recepción, María Lucía Carvajal. Ah, no, perdón, me salté una pregunta. Elizabeth García, cuando uno vende según política de la empresa de contado, es a 10 días. Entonces debo colocar en la factura que se emite que es de contado. Esa pregunta es buena, Elizabeth, porque muchas veces estamos colocando la factura de contado como para presionar el pago, pero realmente no lo están pagando de una vez, lo están pagando los 10, 15, 20, 30 días. Entonces realmente tenemos que saber si realmente ya recibimos el dinero por anticipado, pues fue una factura de contado. Pero si estamos facturando y no nos han pagado, es una factura a crédito. Lo que pasa es que culturalmente colocamos que es de contado como para presionar el pago, aunque realmente no nos ha entrado el dinero. Entonces tenemos que diferenciar cuándo es una venta de contado o de crédito. De contado es cuando ya el dinero me ingresó a la empresa. Si me ha ingresado, pues ya es una venta de contado. Si no ha ingresado, es una venta a crédito. María Lucía Carvajal, la recepción de facturas inicia en julio. Las facturas desde enero van a ser validadas para descontar costos y gastos. Hola María Lucía, no, las compras electrónicas de enero hasta julio son como las recibiste y son válidas hasta julio. A partir del 13 de julio en adelante es que tienen que ser validadas y descontadas por medio de buzones tributarios. Es a partir del 13 de julio en adelante. Bueno, voy a suspender aquí las preguntas para no hacernos tan extenso, por favor. Yo aquí les voy a colocar también mi correo electrónico en la parte de abajo. Esta reunión la estamos haciendo sobre todo para muchos clientes que ya están en Facturatec con nosotros particularmente. Entonces,
Directamente nos pueden hacer las preguntas que tengan sin ningún problema. Aquí está mi teléfono. Por chat, por favor. Para las dudas que tengan, yo lo direcciono, digamos, con una directora comercial para que los puedan apoyar con las dudas que tengan, que pueden ser comerciales, técnicas, etcétera, para indicarles cómo es el proceso. Pero estamos en una curva de aprendizaje que es totalmente natural. Respondo a esta pregunta, Juliet, que la vi aquí. ¿Para el IVA descontable se deben aceptar obligatoriamente? Buenísima esa pregunta, Juliet. La aceptación de facturas electrónicas es tanto para poderme descontar el impuesto de renta y el IVA. O sea, es muy alto el impacto tributario en tu empresa o en tu declaración de renta si no aceptas las facturas como debe ser. ¿Sí? Entonces, para que no, la cuantificación, para que no estemos cuantificando, o sea, nos va a pegar muy fuerte el impacto si no aceptamos las facturas como debe ser. Y antes de que lo veamos en las declaraciones de renta, pues lo hagamos con anticipación. Voy a empezar entonces a hablar de documento soporte electrónico, para no hacer tan extensa esta presentación. Documento soporte electrónico, si ya el tema de aceptación de facturas tenemos claro que arranca, que es de acuerdo a la resolución 85 de la DIAN, documento soporte electrónico es de acuerdo a la resolución 167, que ya la vamos a ver aquí. Básicamente el documento soporte, en términos prácticos, es una factura de compra. Normalmente todas las facturas son de venta, pero el documento soporte electrónico o el documento soporte es una factura de compra. El documento soporte existe desde agosto del 2020 en Colombia. Lo que pasa es que de agosto de 2020 hasta el 1 de agosto de 2022 es un documento que se viene haciendo en papel. Desafortunadamente, muchas empresas, creo que por la pandemia y por diferentes factores, hace un proceso que es nuevo, hacer documento soporte. Sin embargo, no es nuevo, ya tiene pues más de año y medio de existencia en el país. ¿Qué cambia con ese documento soporte? Que va a ser electrónico. ¿Qué hacíamos actualmente para hacer un documento soporte? Una persona, por ejemplo, el contador de la empresa, nos pasaba su cuenta de cobro por servicios, pues digamos que 1 millón de pesos por una cuenta de cobro hecha en Word, con su RUT como mínimo, y nosotros recibíamos esa cuenta de cobro y cogíamos un rango de documento soporte que nos entregaba la DIAN, hacíamos un Excel donde poníamos el rango, el documento soporte número 001, los datos del contador, etcétera, el pago que voy a hacer, y le hacía el pago. Pero ese era un pago que yo hacía con una resolución de documento soporte en papel y que me la firmaba el contador, inclusive de forma física. ¿Qué cambia a partir del 1 de agosto? Que yo sigo recibiendo esa cuenta de cobro si es del caso, pero entonces yo me entro al portal de Facturatec, en este caso, y hago el documento soporte y lo firmo electrónicamente como adquiriente, como el pagador. Y ese documento, como es electrónico, está en línea con la DIAN, de tal forma que el rango de numeración que tengo de documento soporte, la DIAN ya sabe en tiempo real cada vez que estoy haciendo un documento soporte electrónico. Por eso es importantísimo tener presente que cuando yo compro con factura electrónica, hago un proceso de aceptación de facturas, y cuando compro un servicio o un producto sin factura electrónica, lo hago con documento soporte. Y cuando empezamos a hacer un listado en nuestra empresa o como persona natural de qué estamos pagando sin factura electrónica, empezamos a salir. El alquiler lo pagamos sin factura electrónica, por ejemplo. Pagamos prestador de servicios. Pagamos el arreglo aire acondicionado. Pagamos un arreglo, compramos un arreglo floral y esa persona no emitía factura electrónica. Y empezamos a listar todo lo que compramos sin factura electrónica. Es un listado que a veces es muy largo, otras veces es muy corto. Para ese tipo de situaciones va documento soporte, para soportar las adquisiciones en los no obligados a facturar. La clave de esto es, como yo estoy facturando por esa persona, porque esa persona no tiene la capacidad o no está obligada a facturar, es qué tanto ese proceso me va a afectar a mí operativamente en mi empresa. Ya hemos hablado con unas empresas estas últimas semanas que tienen
300 contratistas que les pasan 300 cuentas de cobro y tienen que hacer 300 documentos soporte electrónico. Por supuesto, están hablando de contratarse un asistente para poner esta tarea, para que el contador no quede con este proceso. Entonces ya están hablando de un asistente que vale $1.000.000, más prestaciones $1.500.000, al año son 18 millones de pesos una persona, más el costo del software, pues es una operación que es costosa, y es en que empecemos a mirar, si yo recibo muchas cuentas de cobro o hago muchos documentos de soporte, ¿cómo puedo manejar la operatividad? ¿Sí? Que es como el tema clave en documentos de soporte. Porque como yo facturo por la otra persona, ¿qué tanto eso me va a pegar operativamente a mí? ¿Para quiénes aplica el documento de soporte electrónico? Y este tema es importante. Aplica para los que tengan la calidad de ser facturadores electrónicos actualmente, que en Colombia son 803.000 a la fecha. Para los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, que no tienen que ser facturadores electrónicos, pueden ser simplemente declarantes de renta. Y para sujetos responsables del impuesto sobre las ventas. Entonces, este tema es importante porque a la fecha en Colombia la obligación de emitir factura electrónica está en cabeza de 800.000 empresas o personas obligadas a hacerlo. Pero el documento soporte y aceptación de facturas también aplica para los declarantes de renta, persona natural, que requieran costos deducibles. Por eso la importancia de tenerlo pues, bastante presente. ¿Quiénes pueden seguir haciendo el documento soporte físico, como lo hacemos hoy actualmente? Los proveedores no residentes en Colombia, los bancos pueden seguir haciendo documentos de soporte exógeno o físico, y las cooperativas de ahorro y crédito. El resto de contribuyentes del país empezamos a manejar documentos de soporte electrónico a partir del 1 de agosto de 2022. Este proceso de implementación, arrancaba el 2 de mayo, 2020, arrancaba realmente el año pasado, lo corrieron para 2 de mayo y lo corrieron para 1 de agosto. Ya ha tenido 3 aplazamientos realmente el documento de soporte. 1 de agosto de 2022 sería la fecha en la que salimos con el ambiente productivo por parte de la DIAN. Nosotros como proveedores tecnológicos dependemos de que la DIAN nos entregue un ambiente productivo para poder hacer temas de implementación y habilitación con cada uno de los contribuyentes, porque hay que hacer una sincronización en tiempo real con cada uno de ellos. Requisitos del documento de soporte electrónico son los mismos que un documento de soporte, digamos que en papel, hasta el punto 7 de este slide que muestro en pantalla, que es el nombre de la operación, que me está cobrando, que la fecha, el lugar, etcétera, como los documentos básicos de un documento de soporte o una cuenta de cobro. Pero a partir del punto 8 son los puntos nuevos del documento de soporte electrónico. El 8 es que ya quien firma el documento de soporte es el adquiriente, no el prestador del servicio. Entonces ya el adquiriente, cuando es electrónico, firma electrónicamente ese documento. 9, que debe utilizar el formato establecido por la DIAN. Digamos que ahora ya no cojo un Excel por allí que hay de formato de documento de soporte, sino que utilizo el software como lo determina la DIAN. Y 10, que debe tener el candado alfanumérico que identifica este producto electrónico que se llama el CUDS, Código Único Documento Soporte. Cada producto electrónico de la DIAN tiene su candado alfanumérico. Factura electrónica tiene CUFE, nómina electrónica tiene CUNE, nota crédito, nota débito tiene CUDE, y documento soporte tiene los CUDS, Código Único Documento Soporte. El documento soporte tiene notas de ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me habilito ante la DIAN, yo debo generar 3 resoluciones. La resolución de documento soporte electrónico, cuando estoy en línea y está todo perfecto. La resolución de documento soporte de notas de ajuste y la resolución de documento soporte en papel para eventos de contingencia. Se fue el internet, se cayó el proveedor tecnológico, se cayó la DIAN, entonces yo puedo seguir haciendo documento soporte en papel para que 48 horas después pueda transmitir la información. Pero tiene notas de ajuste. Notas de ajuste significa que si un documento de soporte me quedó malo, de forma aritmética o de contenido, yo lo corrijo anulando ese documento y haciendo una nota de ajuste con referencia al que quedó malo, así como hago la nómina electrónica y la factura electrónica. Si ustedes ven, hoy en Colombia, si un documento de soporte me queda malo, yo simplemente escribo anulado en el papel y cojo el siguiente consecutivo de la resolución. Ahora esto es por medio del software. Las correcciones
al documento de soporte son por medio del software. Tema importante que está en la resolución 167, el proceso de emisión. Yo le pido el favor a Lina, que no me raye la pantalla, por favor. El proceso de emisión del documento soporte. En la resolución que nos dice que podemos hacerlo de dos formas, o hacer el documento soporte electrónico inmediatamente me llegue, supongamos, la cuenta de cobro, o tenemos una semana hábil para transmitir esos documentos soporte electrónico. ¿Esto por qué es importante? Porque si yo no he transmitido los documentos soportes en papel que tengo acumulados, sería bueno empezar a sacar todo lo acumulado para arrancar desde agosto con lo electrónico, que solamente da una semana de transmisión. Entonces, pues para no tener, por ejemplo, nosotros en la empresa aquí no hemos hecho firmar documentos soporte desde febrero hasta la fecha y los tenemos acumulados. Es una tarea que tenemos pendiente en la empresa. Y tenemos el mes de julio para desatrasarnos de lo que no hemos firmado realmente. Porque a partir de agosto, que es electrónico, yo recibo una cuenta de cobro o un servicio de una persona o una mercancía sin factura electrónica, tengo hasta una semana para transmitirlo a la DIAN. Entonces es importante tener presente esta acotación de la resolución 167. Documentos de soporte electrónico, igualmente depende de la cantidad de documentos que genere en el mes realmente. Si yo estoy pagando unas 5 documentos de soporte promedio en el mes, 5 por 12, 60, perfectamente puedo arrancar con un paquete de 50 documentos de soporte que tienen un valor de 69.900 pesos y es el costo del año. Igual, este es el software, está incluida firma electrónica, actualizaciones, soporte, todo el acompañamiento tributario, etc. De forma opcional está la implementación de este sistema con la DIAN, porque hay que sacar un rango, hay que sacar unas pruebas, un ZID. En documentos de soporte sí hay que crear los proveedores para poder cargarlos. Entonces, está todo el acompañamiento para enseñar a manejar documentos de soporte electrónico. Voy a mostrar un video de documentos de soporte electrónico, porque nosotros, ¿qué hacemos en las empresas? Digamos, una empresa nos dice, mire, yo actualmente tengo 100 personas que le hago documentos de soporte electrónico en el mes. ¿Nosotros qué le decimos? Si usted desea, puede sacar una política que cuando usted haga pagos de más de, no sé, 2 millones de pesos, exigir factura electrónica. Y lo puede hacer como empresa, está amparado para hacerlo. Y si lo hace, usted nos dice, de esos 100, ¿cuáles cumplen con esa condición? Usted nos dice, no, los primeros 20 cumplen con esa condición que nos cobra más de 2 millones de pesos sin factura electrónica. Y a esos 20 hacemos un convenio entre Facturatec y la empresa para que esos 20 les podamos dar factura electrónica a ellos y los convertimos en factores electrónicos y de esa forma la empresa no tiene que hacer ya 20 documentos de soporte. Es una primera, digamos, iniciativa o estrategia para apoyar el impacto operativo. El segundo rango de estos 100 son 50 que son totalmente habituales y que les podemos dar usuario y contraseña. Voy a explicarlo aquí mejor. A ese segundo rango, de un ejemplo de que una empresa tiene 100 proveedores que le pasan 100 documentos de soporte, o que le hacen 100 documentos de soporte, mejor que peor. De esos 100, vamos a decir que los 20 primeros cobran más de 2 millones de pesos y la compañía o la empresa saca una política diciendo, cuando me cobre más de 2 millones en factura electrónica, por favor, vuelva a hacer facturado electrónico y hizo un convenio con Facturatec para que usted pueda acceder a los servicios de ellos y de esa manera usted me cobre con factura electrónica, que es algo mucho más sencillo. Es una sugerencia, una iniciativa que nos ha funcionado con muchas empresas del país. El segundo rango son personas que son, por ejemplo, totalmente frecuentes, que mandan cuenta de cobro, que es el consultor de marketing, el contador, el alquiler, los ejecutivos de la empresa que están por prestación de servicios, etc. Estos que son todos los meses, que son frecuentes, el portal nuestro de documento soporte es de autogestión web. Significa que yo le puedo dar usuario y contraseña a ese proveedor para que él haga el documento soporte. Y de esa manera no me quede la operatividad en la empresa, sino que el proveedor se encargue él mismo de cargar su RUT, su certificación bancaria y hacer el documento soporte. Obviamente es porque hemos ya seleccionado, clasificado esos proveedores que tienen la capacidad de meterse a su computador y manejar ese tipo de sistema. Y dejamos para hacer emisión directa a los últimos proveedores que o son
esporádicos o no son frecuentes, o de pronto no tienen la capacidad de entrar a internet o se les complica este tema del manejo del software. A ellos yo les sigo recibiendo la cuenta de cobro y la empresa le hace el documento de soporte, como es lo normal. Pero aquí digamos que con este tipo de manejo de los proveedores vamos clasificándolos, buscando que sea la parte más chiquita los que toque realmente hacer el documento de soporte, porque se empieza a convertir en una carga operativa todos los meses hacer facturar por el otro. Entonces, como ese impacto operativo es grande y lo hemos vivido en México, obviamente en Colombia, que apenas va a empezar a vivirlo de una forma fuerte, es importante decirle a las empresas que tienen formas de mitigar ese impacto operativo en la empresa. Les voy a mostrar un video de cómo es el portal de documentos de soporte, dura 3 minutos y empieza a resolver dudas de documentos de soporte electrónico o de pronto de buzón tributario que hayan quedado pendientes. Denme un segundo, por favor. Prueba esta extraña técnica de soporte. Si necesitas comprobar los egresos de tu compañía por la compra de algún bien o servicio que te presta un proveedor que no está obligado a facturar electrónicamente, desde tu plataforma Facturatec puedes emitir un documento soporte. Antes de emitir este tipo de comprobante, debes adquirir un paquete para emitir documento soporte desde Facturatec. También debes solicitar tu numeración de resolución exclusiva para documento soporte desde el portal Muisca de la DIAN. Y con ayuda del documento 1876, registra los datos de tu numeración en la sección Configuración Numeraciones dentro de tu plataforma. Primero, debes registrar a tu proveedor. Para ello, dirígete al menú Documento Soporte. Haz clic en Administrar proveedores. Después, haz clic en Nuevo proveedor. Llena la información de tu proveedor conforme a lo solicitado. Te recordamos que los campos marcados con asteriscos son obligatorios. En la parte inferior, asegúrate que la casilla Enviar invitación de registro al proveedor esté habilitada. Después, haz clic en Guardar proveedor. Tu proveedor recibirá un correo electrónico con una invitación para registrarse en la plataforma Facturatec. Deberá dar clic en Acepto invitación. Tu proveedor deberá crear una contraseña de acceso y validar que los datos registrados previamente estén correctos. Podrá concluir su registro dando clic en Aceptar invitación. La plataforma lo regresará al panel de inicio, en donde el proveedor deberá ingresar los accesos creados previamente. Una vez dentro de la plataforma, el proveedor se dirigirá a la sección Mis datos, en donde es indispensable que adjunte en formato PDF o JPG su firma, RUT y certificación bancaria. Dará clic en Guardar datos. Ahora, el proveedor se dirigirá a Nueva cuenta de cobro cuando requiere emitir alguna. Deberá llenar la información que solicita la plataforma, adjuntar el formato de Seguridad Social y dará clic en Guardar cuenta de cobro. Como usuario Facturatec, debes ingresar nuevamente a la sección Documento Soporte para visualizar las cuentas de cobro que te hayan generado tus proveedores. Valida la información adjunta como el RUT, certificado bancario y el documento correspondiente a la Seguridad Social. Posteriormente, podrás aceptar o rechazar dicha cuenta de cobro. Cuando aceptes la cuenta de cobro de algún proveedor, este mismo desde su plataforma podrá visualizar un mensaje que indique que dicho documento está aprobado por el cliente. Para firmarlo, el proveedor dará clic en el chulito verde. Desde tu cuenta como usuario Facturatec, regresa a la sección Documento Soporte y haz clic en Administrar documento soporte. Podrás visualizar las cuentas de cobro firmadas por tus proveedores. Sobre cada una de estas, puedes descargar el formato PDF para visualizar a detalle esta información. Importante: existe una segunda opción para emitir documento soporte. En este caso, el usuario Facturatec realizará toda la gestión correspondiente. Es decir, el proveedor no tendrá acceso a la plataforma Facturatec, sino que únicamente la acción que deberá hacer será firmar la cuenta de cobro que generará nuestro usuario. Para ello, como usuario Facturatec, dirígete al menú Documento Soporte y selecciona la opción Administrar proveedores.
Haz clic en Nuevo proveedor. Realiza el registro con base a los campos obligatorios que te pide la plataforma. La diferencia será que en este caso inhabilitarás la casilla de Enviar invitación de registro. Guarda los datos. Regresa al menú Documento soporte y ahora elige la opción Administrar documento soporte. Haz clic en Registrar documento soporte. Llena los datos que te solicita la plataforma y haz clic en Guardar documento soporte. Tu proveedor recibirá por correo electrónico un enlace que le permitirá adjuntar el formato de su firma digitalizada y dará clic en Firmar documento soporte. Como usuario FacturaTech, desde tu plataforma, en la sección Documento soporte, Administrar documento soporte, podrás descargar el formato PDF de dicho comprobante. Bienvenido a la practicidad de facturar en línea, de facturar con nosotros. Permítame un segundo, por favor. Bueno, entonces, con documento soporte electrónico, empecemos a resolver las dudas que tengamos. Recuerden que en documento soporte electrónico, para yo poder contratar a esa persona, mínimo debe tener root y ojalá certificación bancaria. Pues ojalá, inclusive el ojalá no aplica, porque realmente hay una ley de bancarización que aplica este año, que lo que yo contrate debe tener cuenta bancaria. Aplican X, ahorro a la mano, entonces es importante que cuando empecemos a contratar con cualquier persona, pues mínimo le pidamos root y que tenga su certificación bancaria como mínimo. Esto es como lo más básico para hacer ese tipo de pagos. ¿Para qué? Para que sean costos deducibles. Ahora yo empiezo a leer desde aquí. Insisto que la grabación la pueden adquirir directamente, los que me están preguntando de forma directa, en este link que enviamos aquí a todos. Allí también pueden preguntar con qué producto necesitan, digamos, apoyo, asesoría, para que esté pues todo el equipo pues, comercial para darles como el apoyo y la asesoría correspondiente. A ver. Ok, le respondo aquí desde Alexander Molina, que son preguntas de documento soporte. Alexander pregunta, ¿los pagos que se hagan al exterior y no se entregan factura, se debe hacer documento soporte? Tal cual, se debe hacer documento soporte para que sea costo deducible esa compra. Carolina Serrano, buen día. ¿A las facturas del exterior por importación y por servicio se hace documento soporte? Sí, señora, se hace documento soporte. Ana Palacio, ¿una fundación también debe emitir el documento soporte? Si esa fundación, que es una ESAL, que es una entidad sin ánimo de lucro, requiere costos deducibles, la respuesta es sí. Si no requiere costos deducibles, no. Natalia, enviar la grabación, ok. Astrid Ceballos, ¿se puede manejar el documento soporte solo desde FacturaTech, directamente desde la plataforma, o puede ser desde mi ERP? Se puede. Nosotros disponemos tres formas, Astrid, de transmitir a la DIAN, o por nuestros portales, o por archivos planos, archivos de Excel o CSV, o conectándonos vía web service con el FacturaTech, con el ERP que el cliente tenga. Hemos conectado unas 240 casas de software en Colombia con los clientes que tienen ya su software, su ERP X, y quieren usar su software, por supuesto, para que a la hora de transmitir, de una vez contabilice, que es donde realmente genera valor una integración web service, que es ganarme la integración y no hacer un reproceso, de hacer algo en el ERP y luego venir a FacturaTech a hacerlo dos veces. Es decir, que este tiene un software y nos podemos conectar con él, por supuesto que lo hacemos. Es una muy buena pregunta. Javier Orlando, nosotros distribuimos productos agrícolas a almacenes de grandes superficies, pero los agricultores no nos proveen ni tienen RUT, ni cámara de comercio. ¿Qué debemos hacer? Javier, esa ha sido una pregunta obligada de estos tipos de seminarios con mineros, con agricultores, con caficultores. La respuesta es, para hacerles pagos a estas personas, debes pedirles que tengan RUT. Entonces, hoy estamos a 13 de julio del 2022. Esto arranca el 1 de agosto. La sugerencia es tomar el listado de todos los agricultores y empezar a decirles, señores, necesito que saquen el RUT directamente. Sacar el RUT hoy se demoran 30 segundos por medio de la página de la DIAN. Es algo que la DIAN está haciendo de forma masiva. Es como mínimo,
pedirles que tengan RUT. Es lo mínimo para que le puedas pagar y que eso sea costo deducible. Si no, esos pagos que vas a hacer no van a ser deducibles y por supuesto el impacto en renta y en IVA pues va a ser, y sobre todo en renta va a ser bastante interesante. Gladys Garzón, ¿las inmobiliarias reciben dinero para terceros? ¿Cómo funcionan? Igual, las inmobiliarias para sus reservas de terceros tienen una estructura que se llama de mandato, porque obviamente son un tercero que está recibiendo el nombre del dueño del inmueble. Ellos para su proceso de facturación electrónico tienen la estructura de mandato, pero la inmobiliaria para su proceso de costos deducibles tiene que hacer su documento de soporte electrónico, a lo que no le hace factura electrónica, y buzón tributario, a lo que contrata con factura electrónica. Igualito. Diana, por favor me envía la grabación. Claro, en el link que les comento, ahí se envía la grabación, por favor. Elizabeth García, por favor me indica la fecha límite de la nota de ajuste de documento soporte. Arranca el primero de agosto, arranca ese proceso. Tú tienes un mes, igual que en nómina, para informar que vas a anular o a cambiar un documento soporte que quieras hacer algún tipo de modificación. María Lucía Carvajal, por favor me aclara lo de la firma del proveedor. María Lucía, si quieres venir, te abro micrófono, María Lucía, y tú me indicas la pregunta. Dale, ahí lo puedes abrir. Hola Camilo, ¿me escuchas? Hola. Sí, ¿qué más? Bien. Lo que pasa es que lo de la firma tengo que enviarle al proveedor para que él me haga una firma digital. ¿Esa firma la puedo tener yo grabada y colocarla o necesariamente la tiene que hacer el proveedor? No, súper buena la pregunta. En el video que mostré es el video, digamos, como lo manejamos hoy en papel, que todavía exige una firma digital, que es un escáner de la firma. Eso ya no aplicaría a partir del 1 de agosto porque realmente tú firmarías electrónicamente por él, con tu firma, con la que tienes actualmente, digamos, con Facturatec, firmarías por él. No hay necesidad de que él firme ni haga nada. Sí, Ok, perfecto. porque realmente el documento de soporte lo haces el adquiriente del servicio, teniendo claro que la otra persona no tiene la capacidad de facturar. Bueno, perfecto, muchas gracias. Vale, no. A Trinidad, en los reembolsos de caja menores, esa pregunta es buena, hacen documentos equivalentes por transportes. En este caso, ¿cómo sería el documento soporte? Bueno, hay que tener en cuenta, Trinidad, que todavía hay un listado de documentos equivalentes que son 11, donde los transportes de pasajeros, transporte aéreo, servicios públicos, peajes, cines, extractos bancarios, siguen siendo válidos como costo deducible en papel. Entonces, en ese caso, en esos reembolsos, esos tiquetes que tienes de transportes o de peajes siguen siendo un costo deducible en papel como lo tienes a la fecha. Porque documentos equivalentes, ese capítulo todavía no es electrónico en Colombia. Va a serlo seguramente este año, pero todavía sigue siendo válido en papel. Luz Castro, para realizar el documento de soporte por una compra a una ferretería, ¿se debe detallar cada producto que se compra o se maneja algún código genérico, es decir, materiales, herramientas? Sí, tú puedes manejar, no hay que hacer, digamos, como el detalle de lo comprado, como lo hacemos en factura electrónica. Yo puedo decir, compra la ferretería de materiales por valor de tanto. No hay que ser como tan específico en el detalle de lo que compro. Sí en la persona a la que le compro, eso sí, y le pido el RUT al señor de la ferretería. Aunque realmente a una ferretería yo debería decirle, emítame una factura electrónica, que usted está obligado a hacerlo. Realmente la ferretería está obligada a hacer factura electrónica. Pero en caso de que no, pues yo le puedo hacer el documento de soporte. Pero no debería ser el caso, la verdad. Listo, ya están como las preguntas de lo que me han compartido. Como les digo, en este link, en este chat, en este link que envío aquí en el chat de Zoom, pueden pedir ya asesoría ya como directa para que les entreguen ya una cotización. El tiempo de instalación se demora 48 horas cuando está el ambiente productivo de cada producto. El ambiente productivo del buzón tributario lo deben estar entregando más o menos entre martes o miércoles de la otra semana. Pero igual, como esto es un proceso que es largo, que es grande, ya las personas desde ya pues tienen ya asignada su fecha y hora de la siguiente semana que les van a instalar su buzón tributario. E igualmente para documentos de soporte electrónico ya tenemos nosotros
agenda desde el 1 de agosto hasta más o menos el 12, porque eso va una cola de instalación. Entonces les sugerimos, pues obviamente ya tener claro qué tanto documento de soporte requiere, cómo lo va a manejar, cómo se va a hacer la instalación, para que también tenga claro su fecha y hora en el que se le va a instalar ese producto electrónico. Tanto el buzón tributario como el documento de soporte electrónico, insisto, son las dos principales herramientas de costos deducibles, tanto de empresas como de personas naturales. Por eso la importancia de hacer este proceso a tiempo, porque así como en el 2020, y esto estoy simplemente parafraseando con lo que es al principio, aprendimos a hacer factura electrónica, en el 2022 estamos aprendiendo a hacer correctamente los costos deducibles en nuestras declaraciones de renta y de IVA. Por eso la importancia de tenerlo súper bien claro este proceso. A todos, pues muchas gracias por la participación. Son las 12:30, que no queremos hacer tan larga esta reunión. Muchas gracias por la participación y pues quedamos atentos a las dudas o preguntas que tengan. Yo espero haber sido, ojalá, pues suficientemente claro por la información. Les agradezco muchísimo la atención y feliz tarde para todos. Que estén muy bien.